Bienvenida y bienvenido. Hoy nos sumergimos en un anuncio que realmente ha sacudido el tablero político en Venezuela. Se trata de la propuesta de una ley de amnistía general. La noticia la dio el 30 de enero de 2026 la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y la idea es cubrir un periodo de lo que el gobierno describe como violencia política, y que va desde 1999 hasta hoy. Y fíjate que junto a eso vino otro gesto con una carga simbólica enorme. La promesa de transformar el helicoide, que es quizá el más infame centro de tortura del país. Quieren convertirlo en un centro de servicios sociales. La pregunta, claro, es inevitable. Exacto. Estamos viendo un punto de inflexión real. El comienzo de una reconciliación genuina. ¿O es más bien una jugada estratégica para ganar tiempo, para ganar legitimidad? Para desentrañar todo esto, nos vamos a basar en un análisis muy detallado de una entrevista con el exgobernador César Pérez Vivas. Nuestra misión hoy es esa, ir más allá del titular y entender qué significa esta amnistía, a quién beneficia y si puede ser la base de algo duradero. Claro, porque uno de los primeros problemas, y es un gran problema, como lo señala el propio Pérez Vivas, es que se está discutiendo sobre algo que no se conoce. Un fantasma. Se anunció una ley, pero nadie, absolutamente nadie, ha visto el texto oficial. Hay propuestas de la sociedad civil, sí, pero el articulado del gobierno sigue siendo un misterio. De acuerdo, entonces empecemos por ahí, por desglosar el concepto. Porque las palabras importan, y mucho. La entrevista insiste en que esto no es un perdón. Y esa es una distinción legal y hasta filosófica, que es fundamental. A ver, un indulto, que es lo que la gente suele pensar, lo que hace es borrar la pena, pero no el delito. La persona sigue siendo considerada culpable, sí, pero se le perdona el castigo. Una amnistía es mucho más radical. Extingue la acción penal. Jurídicamente, es como si el presunto delito nunca hubiera ocurrido. Es como apretar un botón de borrar. Lo que nos lleva al corazón del argumento de Pérez Vivas, ¿no? Él sostiene que esto es lo correcto precisamente porque el 99% de los expedientes contra disidentes son, y uso sus palabras, forjados. O sea, no se trata de perdonar crímenes, sino de anular acusaciones que nunca debieron existir. Exacto. Acusaciones basadas en leyes que son, antidemocráticas, como la famosa ley del odio. Y el análisis conecta esto con un concepto legal muy siniestro. El derecho penal del enemigo. El derecho penal del enemigo. O sea, es como tener un sistema de justicia paralelo. Precisamente. Es la idea de crear un conjunto de leyes que no están diseñadas para impartir justicia, sino para aniquilar políticamente a la disidencia. Como si hubiera dos códigos penales. Uno para la gente común y otro, sin garantías, para quien el poder considera un enemigo. Así es como lo planteó el análisis. Tal cual. Y justo ahí es donde la amnistía se queda corta si no viene acompañada de más cosas. Pérez Vivas lanza una pregunta que para mí es la clave de todo esto. ¿Qué impide que un preso político que liberan hoy por esta ley lo detengan de nuevo mañana bajo esas mismas leyes? Claro, si la ley del odio sigue ahí, vigente. Exacto. Una opinión crítica en un programa de radio podría volver a ser delito al día siguiente. La amnistía, por sí sola, no te garantiza la libertad a futuro. Usa una metáfora muy potente. Dice que la amnistía es solo una foto y no la película completa. Según el análisis, ¿cuáles serían esas otras escenas que faltan para ver la película completa de una transición? Pues la principal, sin duda, es desmantelar toda esa arquitectura legal represiva, derogar todas esas leyes que permiten la persecución por pensar distinto. Sin eso, la libertad es siempre condicional, es precaria. La amnistía libera personas, sí, pero no garantiza derechos. Es un alivio, pero no es la solución de raíz. Y esa diferencia sobre cuál es el problema de raíz nos lleva al choque de narrativas. Porque el gobierno, a través de gente como Freddy Bernal, presenta esta amnistía de una forma muy particular. Sí. Bernal hace una comparación que es, como mínimo, polémica.
La compara con la amnistía que recibió Hugo Chávez en el 94, ¿recuerdas? 2 años después de su intento de golpe de Estado. Entonces, desde su punto de vista, el gobierno está, digamos, generosamente dándole una oportunidad a una oposición fascista y violenta, para que dejen las armas, por así decirlo, y se integren al juego electoral. Es una narrativa de pacificación, según ellos. Una narrativa que César Pérez Vivas, en la entrevista, califica de cínica. Es una palabra muy fuerte. ¿Cómo justifica esa acusación? Pues la justifica contrastando lo que él considera las trayectorias de los dos movimientos. Argumenta que el chavismo fue, y son sus palabras, genéticamente violento porque nació de un golpe de Estado. Mientras que la oposición que él representa, dice, ha apostado siempre por la vía electoral, la vía democrática. Y para sostener eso, recuerda la historia reciente, ¿no? Las primarias que ganó María Corina Machado. Exacto, la participación masiva. Y cómo, después de que la inhabilitaran, todo ese movimiento se unió detrás de Edmundo González Urrutia. Con quien ellos afirman que ganaron las elecciones voto a voto, pero que el resultado les fue, bueno, robado mediante el uso de la fuerza. Justamente. Entonces, desde esa perspectiva, la narrativa del gobierno es una inversión total de la realidad. No es el Estado perdonando a una oposición violenta. Es una oposición que clama justicia después de haber sido víctima de la violencia del Estado. Son dos relatos completamente irreconciliables. Y no es solo un desacuerdo sobre los hechos. El análisis sugiere que es sobre la identidad misma de cada grupo. Uno se ve como el pacificador y el otro como la víctima democrática. ¿Cómo se tiende un puente sobre un abismo así? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Porque la solución que propongas va a depender totalmente de cuál de esas dos narrativas aceptes como válida. Si crees la primera, la amnistía es un acto de magnanimidad. Si crees la segunda, es apenas el primer paso para restituir derechos que nunca debieron ser violados. Y no hay nada que agradecer. Y esta diferencia no es un debate abstracto. El análisis lo deja clarísimo. Detrás de esa frase violencia del Estado hay un costo humano que es aterrador. Y para ilustrarlo, se enfoca en ese lugar del que hablábamos al principio, el helicoide. Sí, el anuncio de su cierre como cárcel es potente mediáticamente. Pero la investigación de organizaciones de derechos humanos que se cita revela una verdad mucho más escalofriante. No estamos hablando de un solo lugar, de un ícono. Se han identificado al menos 90 centros de tortura en 18 de los 24 estados del país. 90 centros. Eso cambia la perspectiva por completo. No es un abuso aislado. No. Es una infraestructura. Es un sistema de represión. Operado principalmente por el SEBIN, la inteligencia, y la DGSIM, la contrainteligencia militar. Pérez Vivas va más allá y atribuye este modelo a una influencia extranjera, concretamente de Cuba e Irán. Por eso él insiste en que no basta con cerrar un edificio, se necesita una reestructuración total de los cuerpos de seguridad. Y para que entendamos el impacto de esto, más allá de los números, la entrevista nos presenta el caso de Óscar Castañeda. Es devastador. Sí. Es un caso que ilustra de una forma brutal cuál es el objetivo de este sistema. Hay un primer video de abril de 2024. Se ve a Castañeda en un acto político. Es un hombre sano, articulado, hablando con energía, ¿sabes? Un ciudadano activo. Luego lo detienen, lo llevan al helicoide, y el segundo video es del día que lo liberan. Y es otra persona. Es otra persona. Camina con una dificultad extrema, casi arrastrando los pies. Está desorientado, con la mirada perdida. Y lo más desgarrador es cuando su hija corre a abrazarlo. Y él no la reconoce, no hay reacción. Es una imagen que te congela la sangre. Y demuestra que el objetivo no es solo quitarte la libertad. El objetivo es la destrucción de la persona. Quebrantar su mente, su cuerpo, sus afectos. Aniquilar al individuo. Y esto plantea una pregunta muy profunda. ¿Es posible la sanación después de heridas así, tanto a nivel individual como colectivo? Es una imagen muy, muy dura. Y nos obliga a pensar que no es solo un debate de leyes. El análisis explica cómo este tipo de daño psicológico, tan visible en este caso, se convierte en una herramienta de control social a gran escala. Absolutamente. Porque ese video no solo lo ve la familia, circula por todas partes. Y el mensaje para cualquiera que piense en disentir es clarísimo. Esto es lo que te puede pasar. No solo te van a encerrar, pueden borrarte como persona,
Pueden devolverle a tu familia una cáscara vacía. Es terror. Por eso, la liberación de estas personas, aunque será una buena noticia, no es el final de la historia. De hecho, aquí es donde el análisis se pone más crítico, citando al diario El País. Se afirma que las liberaciones que se han dado han sido lentas y, sobre todo, no plenas. No es una libertad real. No, para nada. Y los detalles son clave. Los presos que han salido están bajo medidas cautelares súper estrictas. No pueden salir del país, no pueden hablar con la prensa, no pueden ir a reuniones públicas. Es una libertad vigilada, una libertad con una mordaza. País Vivas lo describe con una frase muy potente. Dice que están encarcelados no en una celda, sino dentro del país. Es una definición perfecta. Y por eso él insiste tanto en la diferencia entre excarcelación y liberación. Excarcelar es sacar a alguien de un edificio. Liberar es restituirle todos sus derechos civiles y políticos plenamente. Y eso, según el análisis, no está pasando. Es como si el país entero se convirtiera en una prisión. Hay otro punto legal que me parece vital y que el análisis subraya. La amnistía no es un cheque en blanco para todos. No, y esto es muy importante para calmar los miedos de quienes creen que esto es una ley de impunidad para los victimarios. Pérez Vivas aclara que la propia Constitución de Venezuela, en su artículo 29, prohíbe explícitamente amnistías para delitos graves de violación de derechos humanos. Esto significa que los torturadores, los responsables de asesinatos, no estarían cubiertos por esta ley, o no deberían. Lo cual dibuja una línea muy clara. La ley sería para anular los delitos inventados, no para perdonar crímenes de lesa humanidad. Esa es la tesis central. Si la ley final respeta ese principio, se beneficia al perseguido, no al represor. Pero insisto, todo depende de ese texto que nadie ha visto todavía. Bien. Entonces, para ir cerrando, ¿cómo resumimos el panorama? Estamos, según el análisis, ante una propuesta que nace de la presión. Presión internacional, pero sobre todo de una ciudadanía que se movilizó. Se ve como una primera grieta, una señal de que el edificio de la dictadura, como lo llama Pérez Vivas, empieza a ser desmontado. La percepción general es que, con todas las dudas, la situación es mejor que la de hace un mes. La tensión es palpable en todo el análisis. Por un lado, la esperanza de que sea un paso sincero hacia la justicia. Por otro, el escepticismo de que sea una maniobra para aliviar la presión sin ceder el control. Y el material insiste en que la respuesta a esa duda dependerá de dos cosas. Primero, el contenido de la ley final. Y segundo, si se derogan o no esas leyes que han permitido la persecución durante más de 20 años. Esto nos deja con una reflexión final que la propia entrevista plantea al describir la reacción de la gente. No es una celebración unánime. Hay gente medianamente alegre, que ve una luz. Pero hay otro sector, quizás los familiares de las víctimas, que rechazan de plano la idea de perdón. Porque para ellos no hay nada que perdonar. Exigen justicia y que se reconozca la inocencia de sus seres queridos. Y ese es el dilema de toda sociedad en transición. Cuando el Estado ha pervertido la ley para convertir el disentir en un crimen, ¿cuál es el verdadero camino a la paz? ¿Se logra con un borrón y cuenta nueva, una amnistía que permita avanzar rápido aunque deje heridas abiertas? ¿O es indispensable un proceso de justicia, de verdad y reparación, aunque sea más largo y doloroso? El material no da la respuesta, pero deja claro que esa es la encrucijada fundamental en la que está Venezuela hoy. El mundo se quema, nosotros traemos los datos. No te quedes fuera del análisis. Suscríbete, dale like y comenta tu posición en este conflicto. Geopolítica para el fin del mundo. Información para los que no quieren morir engañados.